Chihuahua, finales de los años 80. Una mujer llega al aeropuerto de la Ciudad de México con lentes oscuros tan grandes que casi le comen la cara, un sombrero jalado hasta las cejas y la mandíbula ligeramente torcida hacia un lado, como si algo debajo de la piel no terminara de encajar bien. No hay fotógrafos esperándola, no hay fans gritando su nombre, nadie la reconoce o nadie quiere reconocerla. Y eso, para alguien que llenó el Palacio de Bellas Artes 3 noches seguidas, que vendió millones de discos, que hizo llorar a presidentes y que fue llamada en su momento la voz más poderosa del norte de México, es exactamente el tipo de detalle que no debería ignorarse, porque esa mujer era Lucha Villa. Y lo que nadie te ha contado todavía es lo que la convirtió en ese fantasma con lentes oscuros. Lo que vas a escuchar hoy no es una historia de éxito ni un homenaje nostálgico. Es un expediente, un archivo con piezas que no encajan solas, pero que juntas dibujan algo mucho más oscuro de lo que los programas de televisión se atrevieron a contar. Estamos hablando de una mujer que cantó rancheras con la ferocidad de quien tiene algo que demostrarle al mundo, que acumuló fama, dinero y admiradores poderosos, que se sentó a la misma mesa con hombres cuya sola presencia en una fotografía podía arruinar una reputación y que después, silenciosamente, casi sin despedirse, desapareció de la pantalla, del escenario y de las conversaciones. No hubo escándalo declarado. No hubo conferencia de prensa, solo un silencio que dura décadas y que, según periodistas que han intentado rastrear su historia, nunca ha sido explicado del todo. Guarda este detalle porque regresa. Hay quienes han señalado que el retiro de Lucha Villa no fue voluntario del todo, que hubo fuerzas externas, que hubo personas con mucho dinero y muy poco interés en que ciertas historias salieran a la luz. Eso no está confirmado públicamente, pero tampoco ha sido desmentido con ninguna prueba. Y hay algo más, algo que periodistas de espectáculos y cronistas del medio artístico mexicano han señalado en distintos momentos a lo largo de los años. Lucha Villa se sometió a procedimientos médicos o estéticos que, según versiones que circularon dentro del medio, no le fueron realizados en condiciones del todo claras. Hay quienes han dicho que algunas de esas intervenciones marcaron el principio del fin de su vida pública. Hay quienes han sugerido que esas decisiones no siempre fueron tomadas libremente. Ninguna de esas versiones tiene confirmación oficial. Pero el hecho de que circulen con tanta persistencia durante tanto tiempo en tantos círculos distintos del entretenimiento mexicano ya dice algo. Porque esta es la historia de una mujer que nació en la pobreza más áspera del norte de México, que se inventó a sí misma desde cero con una voz que parecía venir de otro lugar, que llegó a la cima de la música ranchera cuando ese género era el corazón sonoro de un país entero, y que después fue doblada, según se ha dicho, por una combinación mortal de amor en los lugares equivocados, de bisturís que prometían eternidad y de silencios que huelen a pacto. ¿Por qué nadie habla de esto abiertamente? Guarda esa pregunta también. Va a reaparecer. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie junta en el mismo relato. Primero, quiénes eran realmente algunos de los hombres más influyentes en la vida de Lucha Villa y qué tipo de poder ejercían fuera del escenario. Segundo, qué se ha dicho sobre las cirugías y procedimientos que, según versiones del medio, la cambiaron físicamente para siempre. Tercero, cómo funciona el sistema de silencio en la industria del entretenimiento mexicano cuando hay dinero narco de por medio. Y cuarto, por qué décadas después todavía no hay una versión oficial limpia, completa y verificable de lo que le pasó a esta mujer. Si ya llevas tiempo aquí, suscríbete y activa la campanita, porque los canales de este tipo no duran para siempre. Y lo que viene en los próximos minutos es exactamente el tipo de historia que a cierta gente no le gusta que circule. ¿Por qué una mujer en la cima de su carrera empieza a desaparecer de los escenarios sin una explicación creíble? ¿Por qué hay tantos testimonios de personas del medio artístico que bajan la voz cuando se menciona su nombre en ciertos contextos? ¿Por qué algunas entrevistas que ella dio en sus últimos años de vida pública tienen momentos donde parece elegir las palabras con una precaución que no era su estilo? ¿Y por qué, según periodistas que han investigado el tema, ciertos capítulos de su historia personal siguen siendo prácticamente inaccesibles? Para entender todo eso, hay que ir al principio. No al principio del brillo, sino al principio del hambre. Parral, Chihuahua. Una ciudad que en los años 30 y 40 era conocida principalmente por sus minas de plata agotadas, por su polvo, por el calor seco que te quema la garganta y por producir personas con una dureza particular en el carácter, como si la tierra misma les pasara algo de su propia geología.
María de la Luz Villarreal Rodríguez nació en ese contexto. La fecha exacta oscila entre distintas fuentes, lo cual no es raro en una época donde los registros civiles en los pueblos del norte eran irregulares, pero la mayoría de los cronistas que han documentado su vida apuntan a mediados de la década de los 30. Lo que sí está claro es que creció en una familia de pocos recursos, que la música entró en su vida temprano y de manera casi orgánica, y que desde muy joven desarrolló algo que no tiene nombre técnico, pero que cualquier persona que la escuchó cantar en vivo describe de la misma manera: una autoridad en la voz que no se aprende, que no se compra y que no se finge. Guarda esto también porque regresa en el momento más oscuro de la historia. Esa voz, esa autoridad, esa presencia que la hizo grande, también la hizo peligrosamente atractiva para un tipo particular de hombre. El tipo de hombre que acumula poder en las sombras y que encuentra en una mujer famosa algo muy valioso. No para el amor precisamente, sino para la imagen, para el estatus, para la cobertura social que da estar al lado de alguien que el pueblo adora. En México y especialmente en el norte de México durante la segunda mitad del siglo XX, ese tipo de hombre tenía un nombre. Varios nombres, de hecho, y algunos de ellos, según versiones que han circulado entre cronistas y periodistas del espectáculo durante décadas, cruzaron el camino de Lucha Villa de maneras que todavía no terminan de ser explicadas públicamente. Porque la música ranchera en México no fue solo un género artístico, fue un territorio. Fue un ecosistema completo, con sus propias reglas de poder, sus propios patrocinadores no declarados, sus propios circuitos de dinero que no siempre pasaban por los canales visibles de la industria discográfica. Y dentro de ese ecosistema, las grandes voces del norte, las cantantes que llenaban palenques y que tenían audiencias en estados donde el Estado mexicano tenía presencia mínima y donde otras estructuras de poder llevaban décadas operando con total libertad. Esas voces no existían en el vacío. Existían dentro de una red, y esa red en ciertos momentos, en ciertos estados, tenía conexiones que ninguna disquera ponía en los contratos, pero que todo el mundo en el medio conocía. Todavía no llegamos a lo peor, pero ya casi. Los palenques son un detalle que hay que entender bien para que el resto de esta historia tenga sentido. No son simplemente estadios o recintos de espectáculos. En el México de los años 60, 70 y 80, los palenques, especialmente los que operaban en los estados del norte y del Pacífico, eran lugares donde el dinero en efectivo circulaba en cantidades que no aparecían en ningún registro, donde los organizadores respondían ante personas que no tenían nombres en los carteles, y donde la línea entre el mundo del entretenimiento y otros mundos mucho más oscuros era notoriamente porosa. Periodistas mexicanos que han investigado la industria del espectáculo en esa época han señalado en distintos libros y artículos que muchos artistas de la época simplemente no podían elegir libremente en qué palenques tocaban, quién los contrataba ni bajo qué condiciones. No era una negociación entre iguales, y cuando el dinero que financia tu gira viene de ciertos lugares, las obligaciones que eso genera no son las que aparecen en un contrato formal. Lucha Villa fue una figura central en ese circuito. Eso no está en discusión porque es un hecho documentado de su carrera. Los cronistas de la música mexicana registran que durante sus años de mayor popularidad, ella actuaba en palenques de todo el país con una frecuencia impresionante. Lo que está en el terreno de las versiones, lo que se ha dicho dentro del medio pero que no tiene confirmación oficial pública, es la naturaleza de algunas de las relaciones que se tejieron alrededor de esas actuaciones. Hay quienes han señalado que algunos de los hombres más cercanos a ella durante ciertos periodos de su vida tenían vínculos con estructuras de poder que operaban fuera de la ley. Eso no está confirmado, pero tampoco es una invención reciente. Circula desde hace décadas en los ambientes donde se cuenta la historia real de la música ranchera mexicana. ¿Qué tipo de hombre busca estar cerca de una mujer como Lucha Villa? No es una pregunta retórica, es una pregunta operativa, porque la respuesta dice mucho sobre lo que vino después. Una mujer con esa proyección, con esa capacidad de llenar espacios físicos y emocionales, con esa presencia en los medios de comunicación y en la cultura popular de un país entero, representa algo muy concreto para ciertas personas. Representa legitimidad social, representa un escudo, representa una historia que la opinión pública está dispuesta a creer sin hacer demasiadas preguntas. Y en México, en la época de su mayor apogeo, había hombres que necesitaban exactamente ese tipo de cobertura. Hombres que estaban construyendo estructuras de poder muy lucrativas en el norte del país. Hombres que entendían perfectamente el valor de ser visto en público al lado de alguien que el pueblo quería sin condiciones. Según versiones que han circulado entre periodistas y cronistas del medio artístico,
Lucha Villa tuvo en su vida personal vínculos con al menos uno o dos hombres cuya fuente de riqueza, según se ha señalado en distintos contextos, no provenía exclusivamente de negocios legales. Los nombres que se han mencionado en esos contextos no serán repetidos aquí sin una confirmación que no existe públicamente, pero el patrón sí puede ser descrito. Hombres del norte, con dinero abundante y de origen opaco, con conexiones en la política regional y con una relación particular con las autoridades de sus estados. El tipo de hombre que en los 80 y los 90 en México se movía con una impunidad que hoy resultaría casi increíble. Y aquí es donde empieza a aparecer la primera pieza que no cuadra. Porque Lucha Villa, en sus entrevistas de esa época, hablaba de sus relaciones personales con una mezcla de evasión y franqueza que los analistas de sus declaraciones públicas han señalado como consistentemente peculiar. No negaba que había habido hombres importantes en su vida. No afirmaba nada en particular sobre su naturaleza. Simplemente giraba la conversación, cambiaba el tono, hacía una broma, mencionaba su carrera. Era demasiado hábil para dar respuestas directas sobre ciertos temas, y esa habilidad, en alguien tan desinhibida y directa en otros aspectos de su vida pública, sugiere que había cosas que sabía que no debía decir. ¿Por qué una mujer famosa con poder propio, con éxito propio, necesitaba cuidar tanto sus palabras? ¿Qué tipo de consecuencias estaba tratando de evitar? ¿Y a qué tipo de persona le tenía suficiente respeto o suficiente miedo como para autorregularse con esa consistencia a lo largo de tantos años? En un momento vas a ver por qué esas preguntas son más importantes de lo que parecen ahora. Pero antes de llegar ahí, hay que hablar de lo que la hizo grande. Porque para entender la magnitud de lo que se perdió o de lo que le fue quitado según ciertas versiones, hay que entender primero la magnitud de lo que tenía, y lo que tenía era extraordinario. La voz de Lucha Villa no era solo poderosa, era específica. Tenía una calidad que los músicos y productores de la época describían como físicamente impactante, algo que se sentía en el pecho antes de procesarse en el cerebro. En una época donde la música ranchera era el género dominante en el corazón cultural de México, donde Lola Beltrán y Chabela Vargas y un puñado de otras figuras competían por ocupar el espacio de la voz femenina definitiva del país, Lucha Villa llegó desde el norte con algo diferente. No era la dulzura melancólica de unas, ni la intensidad mística de otras. Era otra cosa, era bravura. Era la voz de una mujer que había crecido sin red de protección y que cantaba exactamente así, sin red de protección, como si cada canción pudiera ser la última, y eso no le daba miedo, sino libertad. Los registros de sus primeras presentaciones en la Ciudad de México, en los años en que comenzó a ganar notoriedad nacional, describen reacciones del público que hoy parecen pertenecientes a otra época. Hombres llorando en sus asientos, mujeres poniéndose de pie sin que nadie las animara a hacerlo. El tipo de silencio después de una nota larga que es en sí mismo un aplauso colectivo. Las disqueras de la época no tardaron en entender que había negocio ahí. Y cuando las disqueras ven negocio, el sistema completo empieza a moverse alrededor de ese centro. Productores, representantes, conductores de televisión, directores de programas de radio, organizadores de eventos, todos empezaron a orbitar alrededor de Lucha Villa. Y en ese sistema, en esa órbita, también entraban otro tipo de personas. El tipo de personas que no aparecen en los créditos de los discos. Porque en la industria del entretenimiento mexicano de esa época, y esto lo han señalado cronistas y periodistas con décadas de trabajo en el tema, el dinero limpio y el dinero oscuro compartían muchos de los mismos canales. Los palenques, las giras por el norte, los contratos de exclusividad con ciertos organizadores de eventos regionales. Todo eso funcionaba dentro de una economía donde las preguntas sobre el origen de los fondos no eran bienvenidas y donde la prosperidad dependía en parte de no hacer esas preguntas. Lucha Villa operó dentro de ese sistema. No hay prueba pública de que lo hiciera conscientemente ni de que tuviera control sobre la estructura de financiamiento de su carrera, pero tampoco hay evidencia de que lo ignorara por completo. La verdad, según versiones del medio, probablemente está en algún lugar entre esos dos extremos. Hay un periodo en la vida de Lucha Villa que sus biógrafos no oficiales, los que han intentado reconstruir su historia desde fuentes del medio y no desde comunicados de prensa, describen como el periodo de las decisiones irreversibles. No es una fecha exacta, no es un año preciso. Es más bien un segmento de tiempo, que algunos ubican hacia finales de los años 70 y principios de los 80, en el que varias cosas ocurrieron casi simultáneamente. Su relación con ciertos ambientes del norte del país se intensificó, su aparición en los medios empezó a tener una irregularidad que antes no existía y, según versiones que han circulado con persistencia dentro del mundo artístico mexicano, comenzaron los procedimientos.
las cirugías. O más precisamente, lo que algunos han descrito como una serie de intervenciones estéticas o médicas que se extendieron a lo largo de varios años y que, de acuerdo con personas del medio que hablaron con periodistas en distintos momentos, terminaron afectando su apariencia física de maneras que no eran el objetivo original. Esto es importante decirlo con precisión. No hay documentos médicos públicos que confirmen qué procedimientos se realizaron, cuándo, dónde ni bajo qué circunstancias. Lo que existe son testimonios de personas del medio, declaraciones ambiguas de la propia Lucha Villa en algunas entrevistas de época y la evidencia visual de cómo cambió su apariencia a lo largo de los años. Un cambio que cualquier persona que compare fotografías de distintas épocas puede observar directamente. ¿Qué se ha dicho sobre esos procedimientos? Varias cosas, y hay que filtrarlas con cuidado. La versión más frecuente, la que más personas del medio artístico han mencionado a lo largo de los años, es que Lucha Villa se sometió a cirugías faciales que no estaban indicadas médicamente, que algunas de ellas tuvieron complicaciones y que al menos parte de esas decisiones estuvo influenciada por personas cercanas a ella que tenían interés en moldear su imagen de una manera específica. Esa versión no está confirmada, pero tampoco ha sido refutada con ninguna explicación alternativa convincente. La versión más oscura, la que circula en los círculos más cercanos al medio y que periodistas del espectáculo han mencionado sin nunca terminar de afirmarla directamente, es que al menos algunas de esas intervenciones no fueron realizadas en condiciones médicas estándar, que hubo procedimientos hechos fuera de hospitales convencionales o en clínicas con niveles de supervisión y control muy por debajo de lo aceptable, o bajo la influencia de personas que tomaban decisiones sobre su cuerpo con una autoridad que no les correspondía. Esa versión es más grave y tiene menos respaldo verificable. Se la presenta aquí como lo que es, una versión que circula, no como un hecho establecido. Y aquí entra el detalle que más incomoda a quienes han intentado investigar esta historia: el timing. Porque los cambios en la apariencia de Lucha Villa, que más se han llamado la atención de cronistas y del público, coinciden, según versiones del medio, con un periodo en que ella mantenía una relación muy cercana con al menos una persona cuya influencia sobre su vida personal era, según se ha señalado, desproporcionada. No era solo una relación romántica, según esas versiones. Era una relación donde la dinámica de poder estaba muy inclinada hacia un lado, y en ese contexto, las decisiones sobre su cuerpo, sobre su imagen, sobre su carrera, no siempre habrían sido tomadas con la libertad que debería tener una mujer en la cima de su éxito. ¿Suena exagerado? Quizás, pero considera lo siguiente. En el México de esa época, la relación entre ciertas figuras del poder económico y político en el norte y las artistas de música ranchera no era una relación entre iguales. No importa cuánta fama tuviera la artista. El tipo de hombre que construía su poder en los estados del norte durante los años 70 y 80 operaba con una lógica muy particular. La fama de una mujer era un activo que se administraba, no una autonomía que se respetaba. Eso no es una acusación contra personas específicas. Es una descripción de un sistema que cronistas, periodistas y académicos han documentado con bastante detalle. Y Lucha Villa existió dentro de ese sistema. Porque el poder en ese contexto no se ejercía con violencia visible, se ejercía con dinero, con favores, con la sensación de que ciertas puertas solo se abrían si ibas acompañada de cierta persona, con la comprensión implícita de que la seguridad personal, la continuidad de la carrera, la protección de la imagen pública, todo dependía de mantener cierto tipo de lealtades. Y las personas que estructuraban ese tipo de lealtades en el norte de México durante esa época tenían, según múltiples crónicas periodísticas y académicas, vínculos con economías ilegales que en ese momento estaban creciendo a un ritmo sin precedente histórico. El norte de México en los años 70 y 80 era el escenario de una transformación histórica que en ese momento muy poca gente entendía en su totalidad. Las rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos estaban siendo organizadas, consolidadas y profesionalizadas por una nueva generación de operadores que tenían visión empresarial, capacidad de corrupción institucional y una relación muy particular con la cultura popular de la región. La música regional, los corridos, los cantantes de rancheras, todo eso no era ajeno a esa transformación. Era parte del tejido social donde esa transformación ocurría. Y los grandes artistas del norte, los que llenaban los palenques, los que tenían contratos de radio y televisión, existían dentro de ese tejido.
periodistas mexicanos que han cubierto tanto la industria del entretenimiento como el tema del narcotráfico en el norte han señalado en distintos momentos que la separación entre esos dos mundos era mucho más delgada de lo que los comunicados de prensa y los contratos formales sugerían. Esa observación no es nueva ni radical, es parte del registro histórico de la época. Lo que sí es específico de esta historia es la pregunta de cómo esa realidad general se manifestó en la vida concreta de una mujer particular. De Lucha Villa, de su cuerpo, de sus decisiones, de su silencio. Guarda este detalle porque regresa en la parte más dura de esta historia. Hay quienes han señalado que uno de los momentos más críticos en la vida de Lucha Villa no fue un escándalo público ni un colapso visible, sino exactamente lo contrario. Fue un momento de ausencia. Un periodo en que dejó de aparecer donde siempre aparecía, sin un anuncio, sin una explicación, sin una hospitalización declarada ni una crisis confirmada. Solo un espacio donde antes había una voz y ahora había silencio. Y ese tipo de silencio, en el contexto de todo lo demás, dice cosas que las palabras no dicen. Hay 5 rumores que han circulado alrededor de Lucha Villa con una persistencia que ningún desmentido oficial ha podido apagar completamente. Y vale la pena enumerarlos con honestidad porque algunos son más plausibles que otros, y confundirlos sería hacerle un flaco favor a la historia real. El primero, y quizás el más documentado en términos de fuentes del medio artístico, es que Lucha Villa mantuvo una relación sentimental prolongada con al menos un hombre cuya posición en la sociedad norteña de esa época incluía actividades que estaban fuera de la legalidad. Hay periodistas que han mencionado esto de manera oblicua en crónicas del espectáculo. Hay personas del medio que lo han referido en conversaciones privadas que después han trascendido parcialmente. No hay nombre confirmado públicamente con pruebas. Plausible, muy alto. Confirmado, no. El segundo rumor es que esa relación o esas relaciones incluyeron episodios de control y coerción que iban más allá de lo que una relación entre personas libres debería implicar. Que había presión, que había expectativas de comportamiento y de imagen que no eran negociables, que el costo de no cumplir esas expectativas era real y concreto. Este rumor es más grave y tiene menos respaldo verificable públicamente. Circula en los ambientes del medio, pero con menos nombres y menos detalles operativos. Plausible, posible, confirmado. No. El tercero es el de las cirugías en condiciones no estándar. Ya mencionamos las versiones que circulan al respecto. Lo que este rumor agrega es que al menos parte de esas intervenciones habría sido sugerida o incluso presionada por personas de su entorno que querían controlar su imagen física, que no siempre fueron decisiones tomadas con plena autonomía. Que algunas de las complicaciones que habrían resultado de esos procedimientos se manejaron de manera discreta precisamente para no generar preguntas públicas. Plausible. Posible en el contexto de la época. Confirmado. No. El cuarto rumor es el más extremo y el que tiene menos soporte, que Lucha Villa en algún momento fue retenida o presionada de maneras que rozaban o cruzaban los límites de la libertad personal. Este rumor aparece en versiones muy circulares, de segunda o tercera mano, y tiene todos los elementos que hacen que una historia se infle con el tiempo, sin que la parte central sea verificable. Se lo menciona aquí precisamente para decir, no hay prueba pública de esto. No existen testigos identificados que lo hayan afirmado con nombres propios, y cualquier versión que lo presente como hecho establecido está yendo más allá de lo que la evidencia disponible permite. Plausible, bajo. Confirmado, no. El quinto rumor es quizás el más interesante, porque es el más estructural, que el silencio de Lucha Villa, su retiro progresivo de la vida pública, no fue solo consecuencia de problemas de salud o de edad, sino que fue en parte gestionado. Que hubo personas interesadas en que ciertos capítulos de su historia no llegaran a los medios, que se activaron los mecanismos informales de silenciamiento que existen en cualquier industria del entretenimiento, cuando hay intereses poderosos de por medio. Que el sistema que la hizo famosa también fue el sistema que decidió en qué momento y en qué condiciones dejaría de serlo. Este rumor tiene más coherencia interna que los anteriores. Plausible, alto. Confirmado, no. Y el silencio es lo que más alimenta todo. Porque ese silencio no es neutral. El silencio de una figura pública de esa magnitud, en ausencia de una explicación médica pública confirmada, en ausencia de una declaración personal clara, en ausencia de cualquier cierre narrativo reconocible. Ese silencio es en sí mismo un dato. Y cuando ese silencio ocurre en el contexto de una vida que ha estado cerca de ciertos ambientes de poder, cuando ocurre después de una serie de cambios físicos y vitales cuya explicación no está en el registro público, cuando ocurre en una industria que tiene una historia documentada de
de proteger ciertos intereses a costa de ciertas personas, ese silencio empieza a tener contornos. Y entonces todo cambia. Porque hay un momento en la historia de Lucha Villa que funciona como bisagra entre el antes y el después, aunque ese momento no tenga una fecha exacta en los registros públicos. Es el momento en que su presencia en los medios de comunicación empieza a disminuir de manera constante, no de un día para otro, gradualmente. Primero menos entrevistas, después menos apariciones en televisión, después menos giras, después silencio casi total. Ese proceso de retiro gradual que algunos han descrito como voluntario y otros como más complejo que eso, coincide en el tiempo con los cambios físicos más notorios que los cronistas de su vida han señalado. Y esa coincidencia temporal, sin ser una prueba de causalidad, tampoco es casual. Quienes la conocieron en esa transición, personas del medio artístico que han hablado con periodistas en distintos contextos, describen a una mujer que había cambiado. No solo físicamente, también en su manera de moverse en los espacios sociales, en la cautela con la que elegía sus palabras, en una cierta tensión que antes no era visible y que después nunca del todo desaparecía. Una mujer que había sido notoriamente directa, casi beligerante en su manera de expresarse públicamente, de repente tenía una precaución que no era su estilo. Y esa precaución, esa nueva arquitectura de silencio que construyó alrededor de ciertos temas, dice cosas sobre lo que estaba protegiendo o sobre lo que estaba evitando. ¿Por qué una mujer con el nivel de fama y capital cultural de Lucha Villa no habló directamente sobre lo que le pasó? Hay varias respuestas posibles. La más sencilla es que simplemente eligió proteger su privacidad, lo cual es su derecho absoluto. La más incómoda es que había razones para no hablar que iban más allá de la privacidad personal, que había consecuencias concretas que la conversación pública podría haber generado para personas que todavía operaban con poder real en el mundo, que el silencio era la opción más segura en un sentido muy literal del término. Esa posibilidad no está confirmada, pero tampoco puede descartarse con la información que existe públicamente. En un momento vas a ver por qué el capítulo de las cirugías y el capítulo de las relaciones con poder no son dos historias separadas. Son la misma historia contada desde dos ángulos. Son dos manifestaciones del mismo proceso. El de una mujer cuyo cuerpo, cuya imagen, cuya presencia pública empezó a ser administrada por fuerzas que no eran exclusivamente suyas. Y ese proceso, ese desplazamiento de la autonomía, es el corazón oscuro de lo que hoy estamos reconstruyendo. Para entender el sistema que operó alrededor de Lucha Villa, hay que entender primero cómo funciona el silenciamiento en la industria del entretenimiento mexicano cuando hay dinero e intereses realmente poderosos de por medio. No es un mecanismo complicado, es de hecho brutalmente simple, y precisamente por su simplicidad es casi invisible. El primer nivel es el de las disqueras y los productores. Cuando una figura importante de la industria tiene una historia personal que podría generar preguntas incómodas para personas con poder, la disquera no envía un mensaje diciendo "no hables de esto". Lo que hace es más sutil. Los contratos de imagen incluyen cláusulas de comportamiento público. Los equipos de comunicación de los artistas tienen instrucciones sobre qué temas son fuera de límites en entrevistas. Los conductores de programas de televisión y radio que quieren seguir teniendo acceso a esos artistas aprenden rápidamente qué preguntas no se hacen. No hay censura explícita. Hay un conjunto de incentivos y desincentivos que produce el mismo resultado que la censura sin necesidad de un decreto formal. El segundo nivel es el del entorno personal. En el caso de figuras cuya vida privada intersecta con ambientes de poder económico o político no convencional, el silencio no se garantiza solo desde la industria del entretenimiento. Se garantiza también desde la propia vida de la persona. Cuando alguien cercano a ti tiene la capacidad de hacer que ciertas conversaciones tengan consecuencias muy reales, la autodisciplina narrativa se convierte en una forma de supervivencia. Eso no requiere amenazas explícitas, requiere solamente que la persona entienda a través de señales implícitas y experiencias acumuladas dónde están los límites. Y Lucha Villa, si las versiones que circulan sobre su entorno personal tienen algún fondo de verdad, habría estado muy familiarizada con esos límites. El tercer nivel es el más interesante desde el punto de vista del análisis del poder, el nivel de la narrativa pública. En los años en que Lucha Villa fue reduciendo su presencia mediática, la cobertura periodística de su vida adoptó un tono específico, nostálgico, reverencial, retrospectivo. Los medios empezaron a hablar de ella como de alguien del pasado, como de un archivo valioso pero cerrado, antes de que ella hubiera declarado formalmente su retiro. Ese tono no es inocente.
Ese tono es el resultado de una ecuación de intereses. Los medios no investigaban su presente porque no había incentivo para hacerlo, porque las personas que podrían haber estado involucradas en su historia tenían la capacidad de hacer que esa investigación fuera costosa, y porque la narrativa de la leyenda que descansa era mucho más fácil y menos peligrosa que la del expediente que se abre. Esto no es chisme, es poder. Y el poder, en este caso, operó con una eficiencia notable. Décadas después de los hechos centrales de esta historia, no existe un relato periodístico comprensivo, con fuentes nombradas y documentación verificada sobre la vida personal de Lucha Villa en sus años más críticos. Esa ausencia no es accidental. Esa ausencia es el producto de un sistema que funciona exactamente como está diseñado para funcionar. Pero los sistemas perfectos no existen. Y en los márgenes de ese sistema, en las entrevistas que Lucha Villa dio en distintos momentos de su vida, en los testimonios de personas del medio que hablaron sin poner sus nombres en los titulares, en los detalles que se filtran en las crónicas del espectáculo de esa época cuando se saben leer con atención, hay piezas, no un rompecabezas completo, pero piezas. Y algunas de esas piezas son inquietantes. Hay entrevistas de la época en que Lucha Villa habla de su vida con una mezcla de orgullo y algo que los analistas del lenguaje corporal y el lenguaje verbal describirían como vigilancia, como si cada respuesta fuera calculada no solo para comunicar, sino también para no comunicar demasiado. Hay momentos en esas entrevistas en que una pregunta aparentemente inocente sobre su vida personal produce una pausa que es casi milisegundos demasiado larga, o un cambio de tema que es casi demasiado fluido, o una broma que funciona demasiado bien como cortina de humo. No son pruebas, son patrones. Y los patrones en este tipo de historias valen la pena notar. En un momento vas a ver por qué el hecho de que ella nunca haya dado una entrevista definitiva sobre este periodo de su vida es en sí mismo la revelación más importante que esta historia tiene para ofrecer. Pero antes de llegar ahí hay que completar el retrato del ascenso. Porque para apreciar la profundidad de la caída, si es que hubo caída, hay que haber visto primero la cima desde adentro. La cima de Lucha Villa no fue un momento, fue una época. Un periodo de varios años, ubicado aproximadamente entre mediados de los años 60 y finales de los 70, en que fue una figura dominante de la música mexicana en un sentido que hoy resulta difícil de dimensionar porque el ecosistema mediático era completamente diferente. En una época donde había 3 canales de televisión y la radio era el medio masivo por excelencia, tener presencia constante en esos canales significaba una penetración cultural que las redes sociales de hoy no pueden replicar en términos de uniformidad. Lucha Villa estaba en la radio de la gente, estaba en el televisor de la sala, estaba en los palenques donde la gente iba a divertirse y a olvidar lo que fuera que necesitara olvidar. Los números de ventas de esa época son difíciles de verificar con precisión porque la industria discográfica mexicana de entonces no tenía los mecanismos de auditoría que existen hoy. Pero cronistas del medio han señalado que sus discos se vendían en cantidades que la colocaban consistentemente entre las artistas más exitosas del país. Actuó en foros que representaban el máximo prestigio cultural disponible. Recibió reconocimientos de instituciones que en ese contexto equivalían a la consagración oficial. Fue, en todos los sentidos que importaban en ese sistema, una estrella. Y las estrellas, en el México de esa época, tenían un tipo particular de vulnerabilidad que precisamente su brillo generaba. Cuanto más grande era su nombre, más codiciada era su compañía para cierto tipo de hombres. No para todos los hombres, obviamente, pero para los que veían en la fama de un artista un recurso que podía ser aprovechado. La magnitud de esa fama hacía que el recurso fuera más valioso. Y en el norte de México, en los años 70 y 80, había hombres con los recursos, la audacia y la total ausencia de consecuencias legales necesarias para acercarse a ese tipo de recurso y reclamarlo como propio. Guarda este detalle, regresa. Y aquí es donde todo se rompe, porque hay un punto en la línea de tiempo de esta historia donde los 2 hilos que hemos estado siguiendo, el de las relaciones con el poder y el de las intervenciones sobre su cuerpo, se encuentran. Y ese encuentro, aunque no puede ser documentado con precisión clínica porque los documentos no son públicos, tiene una lógica interna que periodistas y personas del medio han descrito consistentemente, con distintas palabras, desde distintos ángulos a lo largo de los años. Lo que se ha dicho
con atribución a voces del medio que prefirieron no ser identificadas, pero que fueron consultadas por periodistas que cubrieron ese entorno, es lo siguiente. En algún punto de sus años más intensos, Lucha Villa comenzó a modificar su apariencia física de manera progresiva, que las primeras intervenciones fueron relativamente menores y motivadas, al menos en parte, por las presiones normales de la industria del entretenimiento sobre la imagen de sus figuras femeninas, que después vinieron intervenciones más sustanciales, que el resultado acumulado de esas intervenciones no fue el que se buscaba originalmente, que hubo complicaciones, que esas complicaciones fueron manejadas con discreción y que el proceso completo, visto desde afuera, produjo cambios en su apariencia que son observables en las fotografías y los registros audiovisuales de distintas épocas de su carrera. Ninguno de esos puntos puede ser confirmado con documentación médica pública, porque esa documentación no existe en el registro público. Lo que sí existe es la evidencia visual y los testimonios de personas del entorno artístico. Y lo que esa evidencia sugiere, sin que pueda afirmarse como certeza, es que el proceso no fue solo estético, que tuvo consecuencias que iban más allá de lo cosmético, que afectó aspectos de su vida cotidiana, de su capacidad para presentarse públicamente, de su relación con su propio cuerpo y con su propia imagen, de maneras que nunca fueron explicadas abiertamente. Hay quienes han señalado, y esto es quizás el detalle más inquietante de todos, que algunas de esas intervenciones ocurrieron en momentos y lugares que no correspondían con los circuitos médicos convencionales de la Ciudad de México, donde un artista de ese nivel habría tenido acceso a los mejores especialistas disponibles en el país. Que hay versiones que ubican al menos algunos de esos procedimientos en contextos más al norte, en entornos médicos o paramédicos menos regulados, bajo circunstancias que las personas que hablan de esto eligen describir con mucho cuidado. Eso no está confirmado, pero es el tipo de detalle que, si tiene algún fondo de realidad, explicaría por qué la narrativa oficial sobre su transformación física nunca tuvo una versión coherente que satisficiera las preguntas que surgían de manera natural al ver su imagen evolucionar. ¿Por qué alguien con los recursos de Lucha Villa en ese momento de su carrera se sometería a procedimientos en condiciones no estándar? Esa pregunta tiene varias respuestas posibles. La más inofensiva es que simplemente no ocurrió y que esa versión es una exageración del relato de persona en persona. La más perturbadora es que la decisión sobre dónde y con quién realizarse esos procedimientos no era completamente suya, que había personas en su entorno que tomaban ese tipo de decisiones por ella, o con ella, o sobre ella, dependiendo de cómo se lea la dinámica de poder que existía en esa relación. Esa posibilidad no puede ser confirmada, pero tampoco puede ser ignorada dentro del contexto de todo lo demás. Y entonces hay que hablar del dinero, porque el dinero es siempre el hilo que conecta todo en este tipo de historias. El dinero de los palenques, el dinero de las giras por el norte. El dinero que no pasaba por los canales formales de la industria discográfica. El dinero que en el México de esa época tenía una fuente que cada vez menos gente fingía no conocer. Ese dinero, según versiones del medio y de cronistas de la época, alimentó también la industria del entretenimiento de maneras que crearon dependencias y obligaciones que no eran visibles en los contratos. Y cuando un artista tiene ese tipo de vínculos financieros con ese tipo de dinero, aunque sea de manera indirecta, aunque sea a través de intermediarios, aunque sea sin un conocimiento completo de toda la cadena, las consecuencias de esos vínculos no respetan las barreras de la vida profesional. Se filtran también a la vida personal. Hay periodistas mexicanos especializados en la intersección del crimen organizado y la cultura popular que han señalado, en distintos trabajos de investigación publicados a lo largo de las últimas décadas, que la música ranchera del norte fue un punto de contacto consistente entre el mundo del entretenimiento y el mundo del narco durante exactamente el periodo más relevante para esta historia. No están hablando de Lucha Villa específicamente en la mayoría de esos trabajos. Están describiendo un sistema. Pero Lucha Villa existió dentro de ese sistema, en el lugar y en el tiempo exactos donde ese sistema operaba con mayor intensidad. Y la pregunta de cómo eso afectó su vida personal, su cuerpo, su carrera y su silencio no es una pregunta que ese sistema haya respondido en ningún foro público. El incidente central de esta historia, el que funciona como el momento donde los distintos hilos se aprietan hasta volverse un nudo, no tiene una fecha exacta en los registros públicos. Pero hay personas del medio artístico que cuando hablan de la transformación de Lucha Villa, hacen referencia implícita o explícita a un periodo específico,
donde algo ocurrió que marcó un antes y un después de manera definitiva. Un periodo donde, según se ha dicho, el entorno personal que la rodeaba alcanzó un nivel de intensidad que produjo consecuencias físicas y vitales concretas. Ese periodo, esa zona oscura en el mapa de su vida, es el núcleo de lo que esta historia no puede confirmar, pero tampoco puede ignorar. Lo que sí puede decirse con mayor certeza es que a partir de un momento que cronistas ubican aproximadamente en los años 80, la carrera de Lucha Villa empezó a tener una irregularidad que no correspondía con su posición ni con su talento. Periodos de actividad seguidos de periodos de ausencia. Reapariciones que eran celebradas con una efusividad que sugería que la gente estaba aliviada de verla, no solo contenta. Entrevistas donde las preguntas sobre su salud y su bienestar personal eran respondidas con una vaguedad que no era su estilo. Y una progresiva redefinición de su lugar en la industria, de figura activa a figura mítica, de artista presente a icono del pasado, de voz viva a archivo sagrado. Esa transición fue construida. No fue solo el resultado del tiempo. Las consecuencias de todo lo anterior no se manifestaron de un solo golpe. Se desplegaron a lo largo del tiempo con esa lentitud peculiar que tienen los daños acumulados, los que no tienen un momento de inicio limpio, sino que son el resultado de muchas pequeñas decisiones, muchas presiones sostenidas, muchas claudicaciones que en el momento parecían menores y que juntas producen algo irreversible. El retiro de Lucha Villa de la vida pública activa fue para quienes lo observaron desde adentro del medio artístico, un proceso que se extendió durante varios años antes de volverse definitivo. Hubo intentos de regreso. Hubo momentos donde parecía que iba a retomar el ritmo de una carrera que todavía tenía energía y público. Hubo reapariciones que generaban expectativa y que luego no se sostenían. Ese patrón de arranques y detenciones, según personas del medio que lo presenciaron, no era el de alguien que simplemente estaba eligiendo tomarse tiempo. Era el de alguien que tenía restricciones que no podía nombrar públicamente. Las declaraciones que dio en sus últimos años de presencia mediática activa son, en retrospectiva, una lectura fascinante. Hay entrevistas donde habla de su carrera con un orgullo completamente genuino, donde la pasión por la música es tan evidente que no puede ser fingida, donde la lucha Villa feroz y directa de siempre asoma sin filtro. Y hay momentos en esas mismas entrevistas, a veces dentro del mismo párrafo, donde algo cambia, donde el tono se vuelve más cauteloso, donde la pregunta que se hace es demasiado general para la persona que la está respondiendo, donde la respuesta tiene un acabado demasiado liso para alguien tan naturalmente rugosa en su manera de hablar. Esos cambios de textura en sus declaraciones públicas son los que más han llamado la atención de quienes han intentado leer entre líneas de su historia, porque el lenguaje no solo comunica, el lenguaje también oculta. Y la manera en que alguien oculta, los lugares específicos donde elige no decir, los temas que bordea sin tocar, la consistencia de esas evasiones a lo largo del tiempo, todo eso deja un rastro. Y el rastro que dejan las evasiones de Lucha Villa en sus entrevistas de esa época, visto desde la perspectiva de todo lo demás que rodeaba su vida, tiene una dirección. Hay confirmación de que el sistema que la rodeaba fue el principal responsable de su declive y su silencio. No hay una investigación periodística comprensiva con fuentes nombradas y documentación irrebatible que establezca esa causalidad de manera limpia. Lo que hay es un conjunto de versiones persistentes, de testimonios de personas del entorno artístico que prefirieron no ser identificados, de patrones observables en su carrera y en su imagen pública, y de un vacío en el registro oficial que es en sí mismo elocuente. Los vacíos también hablan. Y este vacío lleva décadas hablando sin que nadie en posición de responderlo lo haya hecho de manera satisfactoria. El silencio oficial es, en esta historia, casi tan revelador como los hechos mismos. Porque en México, cuando una figura cultural de la magnitud de Lucha Villa vive una transformación tan drástica y tan visible como la que documentan sus fotografías y sus registros audiovisuales de distintas épocas, la ausencia de una explicación coherente y pública no es solo extraña, es sintomática. Es el tipo de ausencia que en otros contextos, con otros personajes, con otras industrias, habría generado investigaciones periodísticas, libros, documentales, audiencias. Aquí generó silencio. Y ese silencio tiene arquitectura. Alguien lo construyó, alguien lo mantuvo y alguien se benefició de él. Hay un elemento adicional en esta historia que merece un espacio propio porque es quizás el más difícil de procesar: la soledad.
No la soledad como metáfora emocional, sino la soledad como descripción concreta del tipo de vida que quedó después de todo lo anterior. Las personas del medio que tuvieron acceso a Lucha Villa en sus últimos años de vida pública, y también las que la conocieron en la vejez, hablan de una mujer que estaba esencialmente aislada, que el entorno que había ocupado su vida durante décadas, los artistas, los productores, los presentadores, los organizadores, toda esa gente que compone el ecosistema de una estrella en actividad, se había ido dispersando, que en su lugar había quedado un círculo muy pequeño de personas, y que ese círculo no siempre parecía estar ahí para protegerla en el sentido pleno de la palabra. Ese tipo de aislamiento es reconocible para cualquiera que haya estudiado las dinámicas de poder y control en relaciones asimétricas. No es el resultado de que el mundo haya olvidado a alguien. Es el resultado de un proceso donde los vínculos que podrían haber funcionado como red de protección van siendo sistemáticamente erosionados hasta que la persona queda dependiente de un círculo muy pequeño que controla su acceso al mundo exterior. Eso, si las versiones sobre el tipo de relaciones que tuvo Lucha Villa tienen algún fondo de verdad, no sería sorprendente. Sería el desenlace lógico de esa dinámica. Pero es importante repetir, es una posibilidad, no una certeza. No hay documentación pública que confirme ese patrón de manera directa en su caso específico. Lo que sí está en el registro público es que Lucha Villa pasó sus últimas décadas en una discreción que contrastaba brutalmente con la proyección que tuvo en su época de oro, que sus apariciones se volvieron cada vez más escasas y cada vez más breves, que cuando aparecía había algo en su manera de estar en el espacio público que era cualitativamente diferente de lo que había sido, más contenida, más vigilante, menos presente de la manera total e irresistible que había sido su marca, que la mujer que llenó Bellas Artes y que hizo llorar a presidentes terminó siendo una historia que la gente contaba en pasado, incluso mientras ella todavía vivía. Y eso, en una cultura que celebra a sus figuras populares con una intensidad casi religiosa, es una anomalía que merece ser nombrada. Entonces, ¿qué quedó? ¿Qué es lo que tenemos al final de este expediente? Después de revisar las piezas, después de trazar los patrones, después de escuchar las versiones que circulan y los silencios que las rodean. Tenemos una mujer que nació en la pobreza más dura del norte de México y que se construyó a sí misma con una voz que no le pedía permiso a nadie, que llegó a la cima de la música de su país en una época donde eso significaba algo concreto y masivo, que fue, por un periodo medible, una de las personas más escuchadas y más queridas de México. Y que después de ese periodo, en el transcurso de algunos años, se fue apagando de maneras que nunca tuvieron una explicación pública satisfactoria. Tenemos una serie de versiones persistentes, no confirmadas oficialmente, sobre relaciones con hombres cuya fuente de poder estaba fuera de los límites de la legalidad. Versiones que circulan desde hace décadas entre periodistas y personas del medio artístico mexicano. Versiones que nadie ha podido confirmar con documentación y que nadie en posición de hacerlo ha refutado con la misma documentación. Tenemos evidencia visual e indirectamente testimonial de cambios físicos, cuyo origen y circunstancias no tienen una explicación pública coherente. Cambios que algunos atribuyen a decisiones personales, que otros atribuyen a presiones del entorno, y que otros, los más cautelosos, simplemente señalan sin atribuir porque los datos disponibles no permiten ir más lejos con honestidad. Tenemos un silencio institucional alrededor de capítulos específicos de su vida que dura décadas y que no tiene una causa pública identificada. Un silencio que pudo haber sido elegido libremente, o que pudo haber sido construido por fuerzas que tenían interés en que permaneciera. Esa distinción es fundamental y al mismo tiempo completamente inaccesible desde fuera, con la información disponible. Y tenemos al final la pregunta que no tiene respuesta verificable, pero que esta historia no puede evitar formular. ¿Qué habría pasado si el sistema que la rodeó hubiera sido diferente? Si los palenques del norte no hubieran sido el territorio de lo que eran, si la industria del entretenimiento mexicano de esa época hubiera tenido los mecanismos de protección que debería tener para sus artistas, si las personas cercanas a ella hubieran ejercido su influencia de manera diferente, si las decisiones sobre su cuerpo y su imagen hubieran sido completamente suyas. ¿Cuántos años más de carrera activa habría tenido esa voz? ¿Cuántas canciones más habría dado ese talento al mundo? Eso tampoco se puede saber. Pero la pregunta importa. Porque la historia de Lucha Villa no es solo la historia de una mujer,
Es la historia de un sistema. Es la historia de cómo ciertas industrias, ciertos ambientes de poder, ciertos tipos de relaciones entre la fama y el dinero oscuro pueden doblar a las personas más fuertes. Puede que el sistema la haya doblado a ella. Puede que parte de lo que la hizo retirarse haya sido su propia decisión, tomada con plena conciencia y en ejercicio de su libertad. La verdad, como casi siempre en estas historias, probablemente incluye elementos de ambas cosas. Y probablemente incluye elementos que ninguno de los dos extremos captura completamente. Lo que queda claro, lo que no está en el territorio de las versiones, sino en el de lo observable, es que una voz que merecía tener un final diferente no lo tuvo. Que una mujer que construyó su grandeza desde cero, con un talento que no le debía nada a nadie, terminó siendo una historia contada en pasado mucho antes de lo que debería, y que las razones por las que eso ocurrió, las razones reales, profundas y completas, todavía no están en el registro público de manera que permita decir, esto es lo que pasó. Esto es lo que se puede confirmar. Esto es lo que la historia definitiva de Lucha Villa tiene que decir sobre las fuerzas que la rodearon. Hay dos cabos que esta historia deja abiertos y que merecen un capítulo propio. El primero es el de los hombres, los específicos, los que tienen nombres que circulan en ciertos contextos cuando se habla de este tema, los que, según ciertas versiones, estuvieron presentes en los momentos más críticos de su vida y cuya identidad no puede ser afirmada públicamente sin la documentación que no existe en el registro abierto. Esos nombres, si alguna vez se confirman de manera verificable y responsable, cambiarían de manera significativa la lectura de todo lo que hemos contado hoy. El segundo cabo es el del cuerpo. Las intervenciones concretas, los procedimientos específicos, las condiciones reales bajo las cuales se realizaron, si es que las versiones que circulan tienen algún fondo de verdad. La cadena de consecuencias médicas que, según se ha dicho, afectaron no solo su apariencia, sino también aspectos de su bienestar más amplios. Esa historia, la historia clínica en el sentido más literal, si alguna vez se contara con acceso a información real y verificable, añadiría una dimensión a este expediente que todavía está completamente en las sombras. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de historia te importa, porque entiendes que detrás de la fama hay sistemas, y detrás de los sistemas hay personas que pagan precios que el público rara vez conoce. Si no estás suscrito todavía, este es el momento. No solo por este video, sino porque lo que viene después de este es más oscuro, más específico y más difícil de ignorar. Hay versiones sobre lo que realmente pasó en ciertos palenques del norte, en esa época que no se cuentan en los programas de televisión. Hay nombres que circulan en ambientes del periodismo de investigación mexicano, que conectan industrias de entretenimiento con estructuras de poder que siguen operando hoy. Y hay historias de otras figuras de ese mismo circuito, de esa misma época, que tienen elementos que se superponen con esta historia, de maneras que no son coincidencias. Eso es lo que viene. La voz de Lucha Villa sigue existiendo en los discos. Sigue siendo capaz de parar el tiempo cuando suena en la radio de un taxi en el norte de México. Eso no se puede borrar. Lo que el sistema pudo hacer, si hizo lo que las versiones sugieren, fue reducir el espacio en que esa voz podía existir en el mundo. No pudo quitarle lo que ya estaba grabado. No pudo borrar las noches en Bellas Artes. No pudo deshacer las generaciones de personas que crecieron escuchándola. Pero quizás sí redujo el tiempo que esa voz tuvo para seguir haciendo todo eso. Y esa es, de todas las pérdidas que esta historia contempla, la que más pesa.